¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes. Cuenta atrás de cara a la Semana Santa. Termómetros absolutamente primaverales. Cuenta atrás de cara a las elecciones. Ya la actualidad han podido comprobar ustedes que se intensifica enormemente en clave preelectoral. Y tal y como les habíamos anunciado, con todos ustedes esta noche en casa, tertulia de lunes e invitado especial de lunes, muy especial, uno de los personajes, sin duda alguna, más conocidos, más controvertidos y que más cosas interesantes tiene que contar en Granada. Estamos hablando de un hombre hecho a sí mismo, nunca mejor dicho, empresario, asesor fiscal, constructor, responsable del principal equipo deportivo de Granada en el mundo del baloncesto, vinculado con empresas a la construcción, al motor. Bueno, realmente es muy difícil entender el mundo del empresario de Granada durante varias décadas sin la figura de José Julián Romero. José Julián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Agustín, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros. Yo encantado de volver. Encantado de tenerte. Aunque la última vez que me entrevistaste en una tele, acabamos los juzgados. Pero bueno, esperemos que esta vez no. José Julián, bueno, hace unos días, a principios de mes, la audiencia archivaba la pieza de San Jerónimo dentro del conglomerado de la Operación Nazarí. Me imagino que bueno, dentro de toda la pelea que llevas padeciendo desde hace más de una década y media, ¿no? Pues un paso más, ¿no? Para ver si se llega al final, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad es que en la Operación Nazarí, desde el primer día que nos detuvieron a las 7 de la mañana, con unas medidas policiales tremendas, ¿no? Como si fuéramos, cuando nos podían haber citado, pero bueno, nos detuvieron y nos llevaron a los juzgados. Desde ese primer momento yo sabía que no había cometido ningún delito. Yo cuando leía el papel que llevaba el señor secretario del juzgado, que el pobre hombre estaba más nervioso que yo, porque no entendía aquello, pero bueno, yo sabía que yo no había cometido ningún delito. Pero es verdad que han tenido que pasar 7 años para que lleguemos a que la audiencia, y que haya sido la audiencia la que ha dicho, oiga, que José Julián Romero no ha cometido delito. Y a otros funcionarios que no, y a los que ha dejado ahí tampoco han cometido delito. Pero bueno, el juez, la audiencia lo deja ahí por si acaso, pero no hay ningún delito. En toda la Operación Nazarí, si quiere, Agustín, que te aclare, la trama ha estado fuera. O sea, ha habido quien ha hecho la trama contra el alcalde, contra la concejal de urbanismo, contra los funcionarios y contra los 3 empresarios que nos detuvieron. La trama era una parte económica, había intereses económicos de algunos empresarios y había unos intereses políticos muy fuertes desde hacía ya algunos años, ¿no? El propio PP, el jefe del PP quería cargarse a Pepe Torres. Y entonces, pues la Operación Nazarí se fue montando desde mucho antes, con ciertas personas que le eran fieles al jefe del PP, y se montó así. Pero al final de esto, cuando pase el tiempo, veremos que no había nada, que los que eran una trama son los que han puesto las denuncias, no a los que no han juzgado. Y es lamentable, porque era fácil de ver de dónde venían las cosas. Pero bueno, ya está, lo hemos pasado. Lo dijo a la salida de uno de sus declaraciones en los juzgados, y le pregunto si, por lo que veo, sí sigue pensando lo mismo, Julián. Usted dijo, esto es una guerra política de poderes entre políticos y funcionarios. Sí, había 2 guerras. En esas, ahí se me ha olvidado antes. Había 2 guerras. Una de los políticos, el que ya era alcalde y el que quería quitarlo de alcalde, y una guerra entre funcionarios. Sí, había una guerra de funcionarios porque había funcionarios que se le habían abierto expedientes porque trabajaban fuera del ayuntamiento, y esos estaban en plan venganza, y esos fueron utilizados por determinados políticos para que hicieran informes negativos. Informes que luego, como se han visto, no iban a nada, ¿no? Porque a mí me han juzgado por lo del Cerrillo de Maracena ya 3 veces, con los mismos informes. Y 3 veces ha dicho la audiencia. Bueno, en la Operación Nazarí, la jueza al final reconoció que ya estaba juzgado. Pero cuando fui a declarar y me habló de la Operación
del tema del Cerrillo, me dice, esa señoría, que ya ha estado en la audiencia, y que además ahora voy a ir a la audiencia, pero como colaborador del ayuntamiento, de que los metros no son del ayuntamiento. ¿Cómo que yo? Si quien ha hecho aquí algo raro el ayuntamiento, no yo. Bueno, pues insistía la jueza y la fiscal que cuánto valían los metros que devolvía el ayuntamiento. Digo, una cosa que no era legal, que no era, que yo llamaba en aquel momento en el juzgado, llamé robada, una cosa que es robada no vale nada, no vale, tenía valor. Pues volví a ser juzgado por el tema del Cerrillo de Maracena. Pero el Cerrillo de Maracena empieza antes, en el año 2011-2012, empieza por una guerra primero económica, ¿no? Hay un interés muy fuerte en esta ciudad, un empresario muy potente en esta ciudad, en esta provincia, que no quiere que se haga el centro comercial del Cerrillo de Maracena, y ese, con sus intereses legítimos, pues hace que no salga nunca el Cerrillo de Maracena por delante. Después, cuando Pepe Torres, el amigo Pepe Torres, y lo trato con mucho cariño, aunque no he sido nunca de ese partido, ni tengo color de ese partido, pero eso no quiere decir que yo le tenga un respeto al que ha sido durante muchos años alcalde, y además a mí me ha respetado siempre como ciudadano y como empresario, ¿no? Cuando Pepe Torres tiene un problema y es encamado y tal cual, y parecía que no iba a ir a las elecciones, como él insiste que sí iba a ir a las elecciones, aparece otra denuncia contra el Cerrillo de Maracena. Pero en este caso es más habilidoso el jefe de los del PP, le pasa toda la información y todos los datos al PSOE. Y la oposición, que estaba Paco Cuenca y todos los concejales del PSOE, nos ponen una querella a Pepe Torres, a la concejal, a Manolo Rodríguez Acosta y a mí. Querella que no solamente la audiencia dice que no hay, el juez instructor dice que no hay delito, la fiscalía insiste, incluso la fiscalía hace unas declaraciones tremendas diciendo, porque la fiscalía también se cuecen habas, ¿no? Se cuecen cosas raras. La fiscalía llega a decir que ese juez era muy malo, que si en Melilla o no sé dónde ese juez había hecho cosas muy, muy extrañas. Bueno, pues la audiencia dice que no hay delito, pero es que recurren al Supremo y el Supremo dice que no hay delito. Pero ahí estamos durante 5 o 6 años intentando que imputaran a Pepe Torres y a nosotros de un delito que no existía. Y ahí empieza ya a prepararse, como no consiguen destituir, sí consiguen que el Cerrillo de Maracena se paralice y no continúe como empresa, como negocio, sino que aquello se pierde y ya está. Lo que sí, y no consiguen cargarse al alcalde, pues van recopilando toda esa documentación, ¿no? Aparece entonces el tema Serrallo, aparece el tema Pabellón Mulhacén, aparecen todos esos informes que se han estado por ahí manejando por esos funcionarios que estaban siendo utilizados para hacer esos informes, y aparece la operación Nazarí. Pero ya venía de antes, y ahí sí se cargan al alcalde. Ahí la verdad que hay una víctima, ¿no? Dejamos que todos hayamos sido víctimas, hay más funcionarios, porque si nos ponemos a analizar la operación Nazarí, decimos, ¿cómo es posible que funcionarios que llevan más de 30 años, funcionarios que han estado con Antonio Jara, que han estado con Jesús Quero, que han estado con Pepe Moratalla, que han estado con Gabriel Díaz Berbé, que han estado una pila de años con... ¿Cómo es que estos señores cometían delitos? ¿Cómo que eran una trama? Pero sí han sido los que han desarrollado esta ciudad con muchos problemas, con muchas deficiencias, porque no hemos tenido nunca proyectos de ciudad. Y hacer ciudad sin proyecto es como un loquero, ¿no? Es algo ahí a lo desordenado, ¿no? Bueno, y lo vivimos, en la actualidad la vivimos, ¿no? Ahora parece ser que alguien va a hacer 160 medidas, creo que el actual alcalde que está de rebote, el hombre, va a poner 160 medidas para que un día tengamos proyectos de ciudad. Julián, ¿cuál es el momento actual, tu situación judicial a día de hoy? Pues mi situación situada, que después de haberme puesto 20 o 30 querellas, creo yo, desde el año 2001,
la gran mayoría de ellas por intereses económicos o por venganza y envidia, pues me queda una cosa pendiente que resolver, que la resolveré, que también es con maldad, ¿no? No tiene lógica ni sentido. Ya he resuelto una parecida en Almería y ahora la tengo aquí y la resolveré, porque tengo claro que no cometieron ningún delito. Y además, en esta en concreto, es que he hecho todo lo posible para que la entidad, el organismo que está tratando de imputarme, no tenga en ningún momento motivo, porque he sido transparente, he sido claro, he peleado, me he gastado el dinero en recuperar todo, en que mis bienes no estuvieran embargados solo para Hacienda, y yo dejé la piel. Había abogados y asesores míos que decían, pero ¿para qué hace eso? Si eso ya es para Hacienda. No, pues yo defiendo los intereses de Hacienda, aunque parezca contraproducente, que si no es para mí es para Hacienda, ¿por qué lo defiendo? Porque creo que es justo, porque cuando una cosa no está bien hecha o no es justa, pues yo la defiendo. Y eso me ha dado en muchas ocasiones, pues me ha dado muchos dolores de cabeza, pero yo soy así y lo sigo haciendo. Y aunque me han puesto una querella, sigo defendiendo las cosas de Hacienda. Salvando las distancias, la semana pasada, en esa misma silla, decía Mar Villafranca, he pagado muy caro ser directora de la Alhambra durante 11 años. José Julián ha pagado muy caro ser el empresario de más éxito de Granada durante 2 décadas. Bueno, de más éxito no, hay empresarios con más éxito. Vale, uno de los de más éxito. Sí, eso me duele porque yo quiero a Granada, pero la verdad que yo que está en el País Vasco una década de empresario, pues el trato era distinto. Y no digo por la ideología política, sino por la filosofía de empresa que hay allí, ¿no? Allí al empresario y a sus trabajadores, no trabajadores, sino tus profesionales, la gente que colabora contigo, se dejan la piel porque la empresa siga para adelante. En los momentos más difíciles, la gente ha hecho allí cosas. A mí me han prestado la caja laboral en momentos muy difíciles del concesionario de BMW en San Sebastián. La caja laboral, por orden del político de turno, me ha dado una póliza de 500.000 euros para que siguiera allí y aquello no se hundiera. Es decir, en Granada lo pagué cuando compré el campo de los Cármenes con otros socios. Había unos intereses económicos ahí extraños que no permitían que un recién llegado comprara los Cármenes, ¿no? Aunque un recién llegado construyera en el antiguo cine Regio y vendiera pisos a 12 millones de pesetas, o que un recién llegado quitara todas las vaquerías del Zaidín, o que un recién llegado pues se quedara con la piscifactoría de Calchuna y aquello era una máquina de hacer peces y de hacer lenguados, ¿no? Yo creo que tú has probado alguna vez mis lenguados, ¿no? Los he probado, sí señor. Muy bueno. Hacíamos lenguados que se vendían en Huelva, diciendo que los lenguados eran de Calchuna. Bueno, cuando, fíjate, una cosa tan evidente, en el año 1996, cuando el centro comercial Neptuno estaba muerto, pues si ahora está muerto, estaba más muerto, y conseguimos recuperarlo, rehabilitarlo, con un acuerdo que llegamos con Jesús Quero, que luego la inaugura Gabriel Díaz Berbé, con Mariquilla, la bailadora, bueno, y ponemos aquello en funcionamiento, iba bien, y me ponen 2 o 3 querellas. Y ahí por ahí está un juez que dijo, la archivo aún sabiendo que has cometido delito. Así tan tranquilo. Bueno, sí, es lamentable. También es verdad que yo me he cedido en hacer cosas. Tenía que haber sido un poco más prudente, tenía que darme cuenta en qué terreno estaba, pero yo creía en la buena gente de Granada. Yo creía y de hecho hay mucha gente. Yo voy a muchísimos sitios. Ahora voy a los juzgados, pero no por temas míos, sino por otras cosas. Y enseguida que el funcionario me conoce, oye, Julián, cabrón. Y hay gente que me ve por la calle y me da simplemente las gracias. Julián, gracias por lo que has hecho por el baloncesto, gracias porque fulanico te has trabajado contigo, por lo que hiciste con los BMW. Pues yo tenía 6 o 7 concesionarios y no cerré ninguno, todos los dejé funcionando. Es verdad que me dieron 1 euro por cada uno, vale, pero los dejé funcionando y la gente está ahí trabajando. Y cuando yo voy ahí, pues ellos siguen creyendo que yo soy su jefe. Yo no sé, soy su amigo, pero no su jefe.
pero es complicado. En Granada es muy complicado ser empresario, y más el empresario que yo traté de ser. Porque yo me eché empresario siempre, cuando era asesor fiscal contable, yo decía que los empresarios tenían algo de locos, ¿no? Algo de, joder, lo complicado que es ser empresario. Y más en Granada. Pero hubo un momento que yo me creí capaz de resolver problemas, pequeños o grandes, pero resolver problemas. Porque Julián, tú empiezas como asesor fiscal y además tú eres el asesor de una de las grandísimas empresas constructoras de Granada, que es Ávila Rojas. Bueno, llegó a ser en su momento, claro. Pepe Ávila me nombra consejero de Ávila. Hasta que dice, bueno, pues esto también lo puedo hacer yo, ¿no? Sí, sí. No solamente asesorar, sino hacer esa actividad, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, pues fue simple. Un amigo que toda la vida había hecho obra me dijo, oye, Julián, tenemos ahí en Los Pajaritos una casa vieja, vamos a tirar, ¿quieres hacerla con nosotros? Bueno, pues me metí. No ganamos un duro, pero bueno, quitamos una casa vieja e hicimos unos apartamentos en Los Pajaritos, unos apartamentos muy baratos y bastante dignos, ¿no? Y luego, hablando un día con alguien del ayuntamiento, dijo, yo estoy hasta las narices que el garaje de los autobuses esté todavía en el Zaidín, que la gente a las 6 de la mañana, esos vecinos que llevan ahí 40 o 50 años, sigan soportando los autobuses, ¿no? Y propuse, bueno, me tomaron por loco, me dijeron, menos alguien que me conocía, que era Jesús Quero, que me conocía porque habíamos estudiado juntos, no por otra cosa. Y dijo, si Julián ha dicho que los va a quitar, los va a quitar. Y bueno, me puse y quité los autobuses del centro, de la calle donde pasaban todos los días, allí al lado del campo de fútbol, hice una plaza allí, hice un aparcamiento, hice unos pisos, que los vendía a unos precios bastante moderados, y bueno. Y a raíz de ahí, pues como yo era del Zaidín, pues quería seguir haciendo cosas en el Zaidín, ¿no? Y me puse a quitar las vaquerías del Zaidín, ¿no? Que, pues bueno, es que la última vaquería que conseguí, que pagué, que indemnicé para que se fuera, era la que había pegando a la Caja Granada, ¿no? Que hacía allí ya las vaquerías. O donde estaba el Carrefour, que estaba el Prica, era, ¿no? Pues había dos vaquerías pegando al Prica, vamos, aquello ya no pegaba y nos lo llevamos a La Vega. También es verdad que cuando cambiamos lo que hablábamos antes de proyectos de ciudad, sacamos los autobuses del Zaidí y los metimos donde luego iba a ir el PTS, no teníamos proyectos del Zaidí. También, aparte del tema de quitar las vaquerías, había muchas cosas sueltas en la ciudad que yo creí que podía resolver, ¿no? Y eso me puse a hacer. Se me conoce como promotor, pero yo he hecho muchas cosas que no era ser promotor. He hecho muchas cosas. He estado metido en investigación, he estado en Lorgen con José Antonio Lorente, he estado en laboratorios de nanotecnología, he estado en otros laboratorios para detectar enfermedades, ¿no? O sea, he sido muy variopinto, ¿no? Bueno, tuve una tele, ¿no? Efectivamente. 21, es decir, he sido un empresario tan variopinto que llega a tener 68 empresas, he sido administrador. Entonces, es verdad que lo que más auge y más... Bueno, he tenido 6 concesionarios de coches, uno de ellos Porsche Marbella, hubo años que éramos el concesionario que más Porsche vendía de España, y he sido un empresario que me he metido en todos lados. Hubo un jefe de los empresarios, el presidente me dijo un día, es que tú has llegado al mundo empresarial en Granada como un elefante a una cacharrería, y estás aquí liando un lío. Bueno, yo creo que esa era su visión, ¿no? La verdad es que en Granada había tantas cosas por hacer. Había tantas cosas verdes sin desarrollar y sin hacer, que, bueno, pues un poco como cuando llegó Antonio Jara de alcalde al Ayuntamiento de Granada. El hombre se puso a hacer cosas y lo que pasa es que se endeudó, y parecía que era malo endeudarse. Y era buenísimo endeudarse, porque cambió la ciudad. Si no se hace de la forma que lo hizo Antonio, mira que después le vinieron 4 años a Jesús, que era el pobre hombre, que no podía gastar dinero. Pero hay un momento en la vida, tenemos momentos en la vida que cuando ves que hay cosas que las puedes resolver o arreglar, pues se pone uno y la resuelve. A mí en muchas ocasiones me ha llamado al ayuntamiento para que le resuelva problemas, no para que gane dinero nunca, ni para pedirme dinero. Hombre, si es para arreglar una calle, una plaza,
Pero, por ejemplo, la familia Bernina no le vendía al ayuntamiento la casa de María Pineda, y yo tuve que hacer ahí milagros para comprar, bueno, toda la vida me había dedicado a comprar cosas, pues bueno, a hacer bastantes gestiones y milagros con la familia de Antonio Bernina para que me vendieran la casa y yo se la cediera al ayuntamiento, ¿no? Que en aquella época pues ya venían aquellas guerras, aquellas rencillas de que el ideal, la periodista aquella que había, que era muy agradable, llegó a titular, el titular era El negocio de la heroína. Es que había que tener un poco de maldad, ¿no? Pero bueno, yo me lo tomaba un poco así, me lo tomaba, y el negocio de la heroína, ¿no? Que me tiraba aquí año y medio trabajando para... Igual que cuando traímos a Norman Foster a Granada para construir la torre de ahí de Neptuno. Uh-huh. Y se ocurrió a la familia Rodríguez Acosta pues dar un cóctel, una bienvenida, porque no venía Norman Foster solo, venía Matías Cortés, venía Botí, Elena, la esposa, la mujer de Foster. Bueno, pues esta familia, pues como es muy detallosa, les preparó una cena y una fiesta con Curro Albaicinita. Bueno, pues al día siguiente la prensa era el urbanismo de Guateque. Pues cuando la verdad que era mucho, aquello hubiera sido esas cosas que se dejan pasar, ¿no? Como dejar que no haga la estación de Granada Monet, o que Norman Foster no construya en Granada. Eso no. ¿No te da envidia, por ejemplo, has hablado de Donosti, no te da envidia ir a Bilbao y encontrarte ese catálogo de edificios firmados por los mejores arquitectos del mundo, y cómo eso ha dado la vuelta a la ciudad como un calcetín? Sí, y no solamente Bilbao, al mismo, San Sebastián ha sido capital de la cultura, pero se lo han peleado, lo han luchado. Málaga no ha sido la capital de la cultura, pero lo es. Pero lo es, de hecho. Lo es. Se ha cambiado un puerto, ya el puerto de Bilbao como era, pero yo creo que eso es que las comparaciones son odiosas. Nosotros somos como somos felices, bueno, nosotros somos, por lo menos la gran mayoría de los granadinos son felices, quieren su tierra, quieren su ciudad. Es verdad que la gran mayoría de nuestros hijos, porque yo ya tengo un hijo, bueno, tengo dos fuera de Granada, pero bueno, uno sobre todo no fuera de Granada, sino que se ha ido a Dubái. O sea, no fuera de Granada, ahí a la vuelta a la esquina, no, a Dubái, porque es donde ha encontrado, es verdad que nuestras próximas generaciones, o esto lo cambiamos, a mucha de nuestra gente que estamos, porque nuestra universidad es muy buena, que todo lo que tú quieras, pero tenemos que tener donde trabaje la gente, tenemos que tener donde la gente se gane la vida, y se gane la vida con un nivel económico que sea aceptable, que no tengamos sueldos de 1.200 euros, ¿vale? Que eso... bueno, pero bueno, esa es mi visión, luego habrá otra, ¿eh? Julián, ¿qué es más duro, ser empresario en Granada o ser boxeador? Porque si ustedes no lo saben, Julián era boxeador, y además un boxeador con muchos combates y que prometía. Bueno, tuve en la selección española. Exacto. Por eso fue un momento de mi vida que a mí me gustaba mucho hacer deporte. Y bueno, en aquellos tiempos no había gimnasio, y el gimnasio que tenía cerca de mi casa era el gimnasio del boxeo, y yo entrenaba allí con todo. Como en alguna ocasión faltaron boxeadores, pues dijeron, pues Julián. Bueno, y entonces en aquellos tiempos también las necesidades económicas pues no eran las mismas que he tenido después, ¿no? Que por 350 pesetas yo me subía al ring a partirte la cara. Luego por 500, luego ya cuando estuve en la selección española me daban yo ya me creía un privilegiado, me daban 2.000 pesetas por combate. Sí, el otro día, porque me preguntó un periodista, el otro día conté, en mi libro de combates, tengo 7 combates he perdido. Pero bueno, gané bastantes combates. También era un hobby, ¿vale? Yo cuando empecé empresariales ya, como un año, un verano volví a boxear, estando en primero empresariales, pero porque había falta de boxeo, porque tenían necesidad, ¿no? Yo por un poco de colaborar, y bueno, porque tenía ese sentimiento de que todavía tenía duda de dejarlo, pero lo dejé. Pero bueno, boxeaba, jugaba baloncesto, era portero en balonmano, corría a fondo. El deporte siempre me ha encantado. De hecho, yo llego a aviación y cuando nos hace una prueba de correr, darle 2 vueltas
a la base aérea, me seleccionan para el equipo y me quitan de hacer guardia y de todas esas cosas. O sea, me salvan me salva la preparación física que tenía y me ponen en la ambulancia, ¿no? Claro, todos los días antes de ir a la ambulancia tenía que darle 2 vueltas. ¿Y cómo es la experiencia como máximo responsable del CB Granada? Bueno, yo muy agradable, ¿no? Hombre, el primer año que yo ya era presidente, yo entré en el año 97, 98 con Carlos Marsá, ahí estuve unos años con él, de vicepresidente, yo me llevo muchas galletas ahí porque era complicado gestionar esto con Carlos dentro, y a partir de 2001-2002, estando Pepe Moratalla, me pide que me haga cargo del equipo, bueno, me haga cargo del equipo poniendo 500 millones de pesetas, pero bueno, lo pude hacer y me hice cargo del equipo, presidente y propietario del club, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos, si ahora lo piensas fríamente, la cantidad de dinero que yo... Pero en aquellos tiempos para mí era un hobby y era muy bueno para Granada, que Granada estuviera en la ACB, ¿no? Y la gente disfrutaba. Y luego una cosa que hicimos muy bien, lo mejor de todo lo que hicimos fue crear la fundación, ¿no? Pues yo fui presidente del CB, pero yo era el presidente de la fundación. Así que soy el expresidente de... Y que entonces fueron casi pioneros con lo de la fundación, ¿eh? Sí, bueno, la fundación le dimos una gran importancia porque la profesionalizamos, la fundación, y vinculamos a casi todos los colegios de Granada con la fundación. Aunque los colegios tenían su equipo y tenían sus competiciones, pero siempre estaban vinculados con nosotros a que seleccionáramos a los mejores y hiciéramos que los niños que tenían cierta capacidad de mejorar o de llegar lejos, pues que estuvieran tutelados. No teníamos por qué llevárnoslos al CB, hemos dejado muy buenos jugadores en otros equipos que luego han sido muy buenos jugadores. Pero el baloncesto primero me encantaba el baloncesto. Y segundo, pues era un hobby que era caro, me costaba el dinero, pero bueno, como lo ganaba y el dinero que yo ganaba siempre lo dejaba en la empresa. Yo nunca he repartido dividendos, mi familia no sabe lo que es haberse llevado de J. Julián Consulting, que era una patrimonial, nunca un dividendo, nunca hemos repartido. Pero podíamos hacer estas cosas, pues igual que hacíamos el baloncesto, hacíamos otras cosas de tipo social, que mucha gente lo sabe, pero que no es cuestión ahora de comentarlo, porque teníamos que ayudar a esta sociedad, era una manera de devolver el que nosotros ganábamos dinero. Y Julián, ¿cuándo se produce un poco el crack, es decir, de ese conglomerado de empresas con esa potencia? ¿Cuándo se viene abajo? Bueno, en 2010 hay un hito cuando el Ayuntamiento de Granada me embarga todos mis bienes por las famosas uvas del Cerrillo Maracena, ¿no? Que luego ya llega a un juzgado, otra vez los jueces tienen que aparecer y aplicar justicia. Además, ese juez fue rápido, porque en 8 o 10 meses dijo que el ayuntamiento no tenía razón y que yo no tenía por qué pagar esos aprovechamientos y me devolvieron mis bienes, que me los embargaron. Pero ahí ya me hicieron mucho daño. Ahí ya BMW me pide que deje los concesionarios, porque querían que pusiera más garantía o más bienes de la situación que estábamos, porque los coches empiezan a partir de junio del 2008, se nota la crisis en los coches, ¿no? En 2008 medio aguantamos, 2009 nos damos un batacazo, perdemos muchísimo dinero, y 2010 ya perdemos muchísimo dinero. Entonces nosotros vamos vendiendo, pero claro, si en 2010 tengo todos mis bienes embargados, pues no me podía defender, no podía responder a lo que quería la marca BMW. Entonces a partir del 2010 nosotros lo pasamos bien. Pero aguantamos hasta el 2012, cuando aparece una empresa holandesa que va a comprar el Cerrillo de Maracena, que nos va a pagar 16 millones de euros a nosotros, y nosotros íbamos a pagar las pocas deudas que ya nos quedaba, pero la más importante era Hacienda, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente aquello no llegó a buen puerto, se anuló por circunstancias, bueno, que fueron preparadas para que aquello no saliera, y ya está. ¿No? Había otros intereses económicos más fuertes que el ayuntamiento, que Caja Rural, que Comar y que yo, que dominaban más la situación y no dejaron que saliera el Cerrillo de Maracena, no dejaron. Julián se reinventa. En una situación complejísima, se reinventa y tira para adelante.
y está, como he dicho, en empresas de temas de genética, empresas biosanitarias. Claro, ya la he vendido. Bueno, sí, pero estuvo. Vinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se levanta uno de esos golpes? ¿Cómo te levantas después de esto? No, yo cuando nací en el Barranco del Abogado y no fui ni al hospital, no pudo mi madre, no dio tiempo a ir al hospital y nací sin nada. Es verdad que hubo un momento, diciembre del 2012, que probablemente me hundía algo, ¿no? En diciembre, ver que no era como otros años, ¿no? Pero a posteriori dije, bueno, pero yo vine sin nada al mundo, ¿no? No tenía nada. Yo con 6 o 7 años subía al cementerio a arreglar los nichos con una mocafre porque me daban una pesetilla o dos, ¿no? Con 11 o 12 años repartía hielo con los Aguilera. Bueno, los Aguilera eran mi competencia, ¿no? Yo la competencia de Vicente Aguilera y de los hermanos, repartía hielo por el Saidín, pues no había frigorífico, pero estaban las neveras, ¿no? Y aprovechaba que le llevaba el hielo a la gente a su casa, a gente, no creamos que a la gente que eran los pisos del patronato, los que ahora estamos tirando, las casillas chicas, sí. Era gente muy sencilla y muy humilde, ¿no? Pero claro, tenían su nevera, yo le llevaba por 2,5 pesetas su cuarto de hielo, que se lo compraba a los López Rubios, le compraba y ya les decía que si querían una cerveza, una gaseosa, y ya les llevaba, yo hacía un poco como hacen ahora los metejeros, ¿no? Les llevaba y disfrutaba, pero desde muy pequeño. Mi padre tenía una tienda, mi madre se tiraba todo el día en la tienda y yo ver trabajar a mi madre, pues yo lo que aprendí es eso, trabajar, ¿no? Ya está. Y luego mi padre se dedicó a negocios, con 11 años me compró una máquina de escribir, una Olivetti 98, me enseñaron en la Falange a escribir a máquina, por 25 pesetas de aquella, y desde los 11 años todos los contratos que hacía mi padre los hacía yo. Así que cuando llegué a empresariales, las letras, los talones, todo se lo hacía yo a mi padre. ¿Y en qué está Julián ahora? Ahora viviendo. Bueno, estoy tratando de rematar los últimos flecos que me quedan pendientes y no sé si me voy a jubilar o no me voy a jubilar. Tengo 67 años. Entré de profesor en noviembre del año 78, entré de profesor y desde entonces he estado cotizando siempre, de funcionario, de autónomo, como asalariado. Bueno, ahora hago lo justo y necesario para vivir cómodo, vivir bien. Tengo un sueldo, aunque la parte del sueldo, hay una parte del sueldo que creo que hasta la tengo embargada y todo. Pero bueno, ahora procuro ganar dinero, pero moderadamente. Antes era una exageración. Pero bueno, porque tenía la desgracia, como dice el amigo Juan Vida en sus charlas, sus conversaciones, Juan Vida es un esclavo de su capacidad creadora. Y yo en aquel momento era un esclavo de la capacidad que tenía para hacer cosas. Entonces era tremendo, es que era tremendo. Yo tenía una reunión de media hora con los agentes del baloncesto y todo el mundo sabía lo que teníamos que hacer. Bueno, también teníamos buena gente, ¿no? Fichaba a los mejores. Yo me reunía en la piscifactoría con Víctor, con el jefe, y ya sabíamos la de millones de lubinas doradas que teníamos que engordar. Que engordábamos millones para ver matutes. Cuando nos pusimos a reproducir lenguaje, igual. Yo me reunía en el centro comercial Neptuno en su momento con el gerente del centro y con la directiva y sabíamos qué es lo que... Sí, lo cierto es que no era yo. Por ejemplo, en los concesionarios siempre he tenido muy buena gente, ¿no? Hubo unos años que al principio que me costó trabajo encontrar gente pues, responsable y tal, pero he tenido muy buena gente. Entonces, todo lo que hasta antes he hecho y todo lo que me ha pasado, eso me ha dado una experiencia. Y ahora, fríamente y tranquilamente, aquí contigo ahora mismo, si tú me dices que si volvería a hacer lo que te digo que sí, corrigiendo el error de haberle repartido dividendos a mi hijo y a mi exmujer, porque ahí me equivoqué, que yo no quisiera repartir, no quiere decir que ellos que tenían propiedad no hubieran tenido derecho y ahora tendrían otra situación, más o menos, pero bueno, corregiría eso, pero haría lo mismo. Y ahora en esta situación, pues procuro disfrutar y trabajo y gestiono para quien yo quiero.
no estoy obligado con nadie. Pero procuro ayudar a la gente. Cuando a alguien le van a quitar un fondo de inversiones, los bancos, le van a quitar algo y tal, eso, hay muchos que tienen mi teléfono para llamarme, para que les ayude, para echarle una mano. Tengo mucha experiencia y eso no me la va a quitar nadie. Eso no es... ¿Cómo están las cuentas de Julián con Hacienda? Bueno, pues como hace una pila de años, porque como me embargaron todo y algún que otro banco... Hacienda fue prudente conmigo en un tiempo, ¿no? Que como iban a cobrar lo del Cerrillo de Maracena, pues no embargaron. Cuando lo del Cerrillo de Maracena se vino abajo, porque yo le cedí al ayuntamiento, cuando lo del Cerrillo de pues algún que otro banco se metió por medio y embargó bienes, pues para... Claro, Hacienda se cabreó, yo me cabreé y yo le prometí al funcionario de aquel momento que lo resolvería. Y hoy, 11 años después, casi, no, en septiembre va a ser 11, pero hoy, a día de hoy, le he dejado a Hacienda todos los bienes de J. Julián libres para que cobre. Ahora, lo que yo no puedo hacer es la gestión que haga Hacienda para que cobre, porque es así que ya estaría bueno, ¿no? Les podría ayudar, pero ya he hecho tanto y ellos no han sabido corresponderme. No han sabido, la última época de Hacienda conmigo no ha sabido darme el trato para el trato que yo he hecho con Hacienda. Y no quiere decir con esto que no siga defendiendo y luchando los bienes para Hacienda, eso no. Pero ya ponerme a vendérselos para que cobren más o incluso para que sobrara dinero, no tengo necesidad. Que cobren y ya está. Pero bien, no es una cosa que a mí me levantaron un acta muy parecida a como algunas personas, con la diferencia de entendámoslo, ¿no? Es decir, hubo personas que tenían un puesto de trabajo, que habían comprado un piso, que los despiden, quitan el puesto de trabajo. Como a los empresarios no nos despidieron, a nosotros que los bancos nos cerraron las puertas y se quedaron con nuestros bienes, que además nos los valoraron a peseta, ¿no? Fueron a quitarnos. Y tampoco fue culpa en parte de la banca, o de toda la banca, alguna banca. Yo tengo que dar las gracias a determinadas entidades de aquí de Granada que han estado a mi lado hasta el último minuto, llámese Caja Rural o Caja Granada, que me han ayudado hasta el último minuto. Y yo he dado por ahí hasta lo que haya hecho falta. Pero cuando yo pago con mis bienes a los bancos y a los acreedores, pues viene Hacienda y dice que yo había ganado. Yo no había ganado nada, porque todo se habían quedado los bancos. Pero bueno, ahí había una laguna legal que le pasó a la gente que tenía un piso, que tenía un sueldo, lo echan, el banco lo aguanta, pero cuando el banco se queda con el piso valía más que lo que le costó al ciudadano, a este trabajador que ya estaba en paro. Pues a muchos de estos parados le llegaron a embargar el paro porque habían vendido el piso en más de lo que le había costado. Pero no habían cogido dinero, no habían ganado nada. Eso se rectificó a partir de 2012. Pues lo que a mí se me levantan las actas también se rectifica a partir, pero a mí me levantan las actas entre 2010 y 2011. Y entonces pues yo ya me quedo ahí enganchado, ¿no? Luego que algún que otro ayuntamiento que trata de cobrarme plusvalía, todavía está por ahí, que tengo que, sin se las poder recurrir, que perjudican a Hacienda, ¿no? Cuando he vendido algo mucho más barato que lo que me costó, pues tengo por ahí plusvalías de Málaga y de alguna que otra ciudad con plusvalías de 500.000 euros. Pero si vendí más barato que lo que me costó, bueno, se lo quedó el banco por la hipoteca y a mí me costó mucho más. Pero eso son situaciones ilegales que a veces, injustas, porque existe una ley injustas que se tardan en corregir. Y si se tardan en corregir y a ti ya te han pillado, pues ya te han pillado. O sea, pero bueno, con la Hacienda bien, yo no he procurado siempre ser muy respetuoso con la Hacienda y aunque ellos no se porten con la misma equidad que yo, voy a tratar de seguir siendo como yo soy. Julián,
En su trayectoria está claro que ha sido en muchos momentos y en muchas actividades yo diría que un visionario, un adelantado a su tiempo. Estamos en pleno siglo XXI, estamos hablando de inteligencia artificial en Granada. Decía antes, en Granada hay que crear las condiciones para que la gente que sale de esa universidad, que sale tan bien formada, pueda vivir con dignidad, con salarios dignos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve Granada? Granada capital o Granada capital. Granada capital la veo igual que casi como la dejó Antonio Cajara, casi. Hemos mejorado en algunas cosas, pero claro, porque son evidentes, ¿no? O sea, no podemos todavía. Pero no, vamos a ver, el problema de Granada es que creemos que va a venir un alcalde, va a venir alguien y va a resolver todos los problemas. Y eso no es cierto, no es cierto. Granada es un proyecto de ciudad. Granada ahora nos ha dado por la investigación, por la ciencia, entre comillas, Granada. Pero el túnel de las partículas va a excusas. Y la agencia de la inteligencia artificial tenía un edificio de 6 a 10.000 metros para instalarse, o era el antiguo edificio de la salud. El antiguo edificio de la salud iba a entrar la agencia artificial. Es decir, hubo un momento determinado en esta ciudad, un grupo de empresarios valientes en esta ciudad o en esta provincia, un grupo de empresarios valientes y un alcalde valiente de excusa, igual que el de Alendín, que proyectaron el futuro, porque es que no había ya sitio para poner industria ni en Asegra ni en Juncarí, y se pusieron a desarrollar millones de metros. Por eso va ahí el no porque hayamos sido así, podemos tener a la gente preparada, hemos apostado, sí, pero que no nos olvidemos que vaya excusa y que el que tuvo en aquel momento la visión de lo que, bueno, a ver, ¿dónde está la plataforma de él? A ver, ¿cuánta actividad va a crear excusa con respecto a Granada? Pues el 600%. Y ahora hay un problema. Hoy he ido allí a resolver un problema a otra empresa de allí cerca, ¿no? A ventas de Huelma. Y he pasado por allí. Yo me quedo sorprendido de aquello. Pero ahora hay otro problema. Allí van a ir a trabajar más de 15.000 personas. Entre 15 y 20.000 personas van a ir a trabajar en 8 o 10 años. Muy bien. ¿Y dónde va a vivir toda esa gente? Hemos planificado un sitio donde construir en La Malá, en ventas de Huelma, o el alcalde de excusas ya tendrá que ir diciendo en la Junta de Andalucía, oiga, tengo que revisar mi plan general, y me dice, para que no nos hombre, porque si tenemos que ir en coche, en autobús, en lo que tú me digas, pues sí que seguimos contaminando. Procuremos hacer unas viviendas a 2 o 3 kilómetros de allí. ¿Me explico lo que te quiero decir? Granada la veo, hemos seguido la misma inercia siempre. Y hay un detalle que es evidente, Agustín, y sin comparar, porque si comparo con Málaga sé que lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque es otra dinámica distinta. Pero Granada lleva desde el año 2001 con el mismo plan general, Y yo no quiero decir que hagamos muchos pisos, hagamos pocos, porque también hemos hecho muchas zonas verdes, también hemos dado muchos equipamientos. También hay muchos solares por ahí todavía de equipamiento que las administraciones no lo han hecho y esos lo han pagado los que han comprado los pisos. Pero intenta comprarle ahora a tu hijo o a tu hija o a tu nieto un piso en Granada. Inténtalo con los sueldos que tiene tu hijo o tu nieto. Ahora los que están comprando los pisos, los padres, los abuelos que ayudan para que a ver si luego con una hipoteca de 600 o 700 euros pueden con sueldos con los que tiene hoy la gente joven. Si no se puede. Y luego otro defecto que cometemos mucho cuando hacemos viviendas de... El otro día leí el anuncio que íbamos a hacer en Granada, 1.500 viviendas de VPO, allí en la Sulajera. Sí, pero hagamos viviendas de VPO dignas. No tenemos que hacer viviendas para pobres. Lo que hemos hecho en Santa Adela es engañar a los abuelitos. Hasta Franco lo hizo mejor. Le hemos dado viviendas para pobres. Le podíamos haber dado viviendas dignas y no ponerle el sello que es de pobre. Cuando en Granada y en otros sitios, pero sobre todo en Granada, yo le he vivido mucho el hecho de hacer VPO y tienen que destacarse que no tienen balcones, que el diseño es feísimo, que las calidades son terriblemente malas.
¿Pero por qué? Si lo que estamos haciendo es una vivienda a un precio más asequible, pero con unas calidades, con una dignidad, eso no se hace al lado. Y hay que hacer viviendas de un precio tasado, pero de una calidad que la gente las pueda pagar. Y si lo que la gente puede pagar son viviendas de 150.000 euros, yo lo dice, quité las vaquerías, vendía pisos de 13 a 14, los grandes, claro, pero de 13 a 14 millones de euros en la Europa. Todo el mundo que compró un piso allí está encantado. Te ve por la calle y parece que ve a un amigo íntimo. Y cuando hice la VPO al lado de la Guardia Civil, pues los vecinos que viven ahí, bueno, y la gran mayoría de guardias civiles que se salieron de vivir del cuartel por ir a vivir, pues viviendas dignas, viviendas con una calidad de vida, ¿no? Julián, ver, dime, Agustín. Bueno, se nos ha ido el Cuando tiempo, tú me digas... tienes que venir más veces, porque Bueno, tenemos que charlar más cosas, porque se nos ha quedado todo muy corto, pero es un placer, es un enorme placer volverte a tener con nosotros. Muchas aquí, gracias, Agustín, muchas gracias. Así que ustedes no se nos vayan. José Julián Romero volverá a estar con nosotros aquí y ahora ya vamos a contarles todo lo que ha pasado hoy en Andalucía. Hasta ahora mismo.